Hola, ¿qué tal, queridísimos oyentes? Ya arrancando noviembre, hoy día lunes 3 de noviembre del 2025, aquí por Perfil Oculto, Terapias Alternativas, de aquí quien te habla, vamos a hablar sobre la energía del pensamiento, cómo se crean las realidades. Y en la primera parte vamos a hablar sobre la vibración del pensamiento. Ya regresamos. Todo lo que pensamos vibra y todo lo que vibra se crea. Eso es una verdad que el alma reconoce incluso antes de que la mente la entienda. Cada pensamiento es una chispa energética que nace de la unión entre el alma y la conciencia, y cuando esa chispa se repite, se vuelve forma, y cuando la forma se sostiene, se transforma en realidad. El pensamiento es el primer acto creador que tiene el ser humano. Antes de mover el cuerpo, antes de pronunciar una palabra, ya hemos pensado, y ese pensamiento, sea de amor, de miedo, de rabia o de esperanza, comienza a proyectarse sobre el cuerpo energético que nos rodea, como ondas que se expanden en el aire. Así, sin darnos cuenta, vivimos dentro de las ondas que nosotros mismos generamos. Cuando una persona dice no puedo, su energía empieza a cerrarse. Cuando repite esto siempre me sale mal, el alma empieza a bajar su frecuencia, y cuando afirma yo soy capaz de lograrlo, el campo entero se ilumina porque la vibración del pensamiento positivo es una orden al universo. En cada sesión terapéutica que realizo me encuentro con almas que están llenas de pensamientos que no les pertenecen, pensamientos heredados de padres, de maestros, de sociedades enteras. No soy suficiente, siempre me dejan, nunca me alcanza el dinero. Son frases que se vuelven códigos energéticos, son como sellos invisibles que repiten una y otra vez la misma realidad. Y hasta que el alma no decide desprogramarlos, la vida continúa siendo un reflejo de lo que se piensa y no de lo que se desea. El pensamiento no es solo una actividad cerebral, es electricidad vibracional del alma. Los antiguos sabían que el pensamiento era una forma de luz condensada, donde cada idea genera una partícula luminosa que viaja a través del cuerpo energético. Cuando esa idea es armónica, el cuerpo responde con bienestar, pero cuando el pensamiento es discordante, empieza a crear nudos, bloqueos, síntomas. Por eso hay pensamientos que enferman y pensamientos que sanan. La medicina cuántica lo llama coherencia. Las tradiciones espirituales lo llaman fe, pero al final es lo mismo, la unión entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Cuando esas tres fuerzas vibran juntas, el alma se alinea. Cuando se separan, nuestra alma se confunde y la energía se dispersa. Vivimos en una época donde se piensa demasiado pero se siente muy poco. La mente produce miles de pensamientos por día, la mayoría repetidos, automáticos, sin alma, pensamientos que no construyen, sino que desgastan. Y ese exceso de energía mental se acumula como un ruido vibracional dentro del aura. Por eso tantas personas sienten cansancio sin motivo, confusión constante o ansiedad. No son síntomas psicológicos solamente, son sobrecargas energéticas provocadas por pensamientos sin conciencia. Cada pensamiento es un orden que el alma intenta obedecer. Si yo digo estoy enfermo, mi energía busca esa frecuencia. Si digo estoy sanando, mi energía se organiza en torno a la salud. Si digo no hay salida, el alma cierra los caminos. Pero si afirmo confío en que se abrirá lo mejor para mí, la vibración se eleva y lo imposible se acomoda. Pensar es crear. Por eso debemos cuidar los pensamientos como cuidamos lo que respiramos. El aire limpia el cuerpo, pero el pensamiento limpia o contamina el alma. Y toda creación visible fue primero un pensamiento invisible. Antes de que una casa se construya, alguien la imaginó. Antes de que un árbol crezca, una semilla pensó en luz. Antes de que cambie tu vida, tu alma tiene que pensarlo en positivo, creer que es posible. Por eso hay pensamientos que son como llaves y otros que son como candados. Las llaves abren camino y los candados los cierran. Y uno mismo decide, muchas veces sin saberlo, cuál de las dos lleva en el bolsillo espiritual. El alma sana cuando el pensamiento se vuelve aliado, no enemigo, y para lograrlo hay que aprender a escuchar lo que pensamos sin miedo, observar la mente sin juzgarla, porque cuando la mente se siente escuchada, se calma, y cuando se calma deja espacio para que el alma vuelva a hablar. Ya regresamos. Todo lo que estás viviendo hoy alguna vez fue un pensamiento sostenido en el tiempo. Vamos a hablar sobre cómo los pensamientos crean realidades.
No importa si fue consciente o no. Lo pensaste, lo sentiste, lo alimentaste y eso se volvió tu atmósfera. Así se crean las realidades, desde la constancia vibracional del pensamiento. El universo no distingue entre un pensamiento deseado o temido, solo responde a la intensidad. Por eso, el miedo materializa tanto como la fe. El miedo repite las mismas escenas de dolor una y otra vez, y la fe abre caminos que parecían imposibles. Ambos son formas de energía mental proyectada. Las personas que dicen "a mí siempre me pasa lo mismo" no entienden que el pensamiento no es una historia, sino una frecuencia. Y cuando el alma vibra en la misma frecuencia de pérdida, abandono, frustración, atrae lo que conoce, no lo que necesita. La mente es una fábrica de realidades. Cada emoción que le agregas al pensamiento le da poder. Y por eso un pensamiento cargado de emoción se convierte en experiencias. Y un pensamiento sin emoción se disuelve. No basta con decir quiero estar bien, hay que sentirlo como si ya lo estuvieras. No alcanza con pensar tendré éxito, hay que imaginar la sensación de lograrlo, creer en el cuerpo, respirarlo en el alma. Cuando la mente y la emoción se alinean, el universo obedece, pero cuando la mente dice una cosa y el alma siente otra, se genera un cortocircuito energético. Esa contradicción interna se manifiesta como confusión, falta de resultados o bloqueos externos. Por eso hay personas que repiten afirmaciones positivas pero no logran cambiar su vida, porque la mente repite palabras pero el alma todavía vibra en carencia. Y mientras la vibración no cambie, la realidad se mantiene igual. Cada pensamiento tiene una carga eléctrica y una carga magnética. La parte eléctrica emite la intención y la parte magnética atrae lo similar. Así se forma el campo mental. Si ese campo está lleno de pensamientos negativos, el magnetismo atrae más de lo mismo. Si lo llenas de pensamientos elevados, la realidad empieza a transformarse. Pero hay algo más profundo. Los pensamientos no solo crean tu realidad individual, también alimentan campos colectivos. Cuando muchas personas piensan en miedo, se genera una nube vibracional de miedo sobre la humanidad. Cuando muchos piensan en paz, el campo se aclara. Así funciona la mente planetaria y por eso cada pensamiento positivo que emitís, aunque sea pequeño, es un acto de sanación colectiva. La energía mental puede viajar sin límites de distancia. Pensás en alguien y esa persona lo siente. Pensás con enojo y la energía viaja como una flecha. Pensás con amor y la energía se transforma en luz que llega al otro lado del mundo. Por eso los pensamientos son actos espirituales, son fuerzas invisibles con consecuencias visibles. El alma lo sabe, porque cada pensamiento deja huella. Por eso los sabios de todas las épocas enseñan a pensar en silencio, a observar, a no reaccionar, porque un pensamiento sin control es como un fuego sin guía. Puede iluminar o puede quemar. En el plano energético, el pensamiento es como geometría. Cada palabra crea un diseño dentro del aura y los pensamientos repetidos generan figuras mentales estables. Algunos son luminosas, otras son densas. Y esas figuras se proyectan al entorno. Por eso, cuando alguien entra en un lugar y dice qué buena energía se siente aquí, estás percibiendo los pensamientos de quienes habitan en ese espacio. Y cuando dice qué pesado se siente, también, porque tu hogar guarda tus pensamientos, tu cuerpo los imprime y tu entorno los refleja. Entonces, cuando querés cambiar tu vida, tenés que empezar por cambiar el pensamiento que la alimenta. El alma crea mundos, pero la mente los sostiene, y cada vez que pensás distinto, el universo se reorganiza, porque el universo no está afuera, está dentro de tu pensamiento, y cuando eso lo comprendés, empezás a crear con conciencia. Ya regresamos para el tercer bloque, vamos a hablar sobre transformación mental y creación consciente. Crear conscientemente significa dirigir la energía del pensamiento hacia la evolución, no hacia la repetición. Significa dejar de pensar desde el miedo y comenzar a pensar desde el alma, porque el alma no piensa en futuro ni en pasado, piensa en verdad. Porque el pensamiento espiritual no es optimismo ingenuo, es un estado vibracional que nace del reconocimiento de lo que somos. No se trata de pensar en positivo superficialmente, sino de transformar la raíz emocional que alimenta cada pensamiento. Cuando sanas la emoción, el pensamiento cambia solo. La mente, entonces, es una herramienta sagrada, pero necesita limpieza. Así como el cuerpo se baña, la mente debe purificarse, y existen técnicas energéticas que ayudan a hacerlo. Una de ellas es la respiración consciente, la repetición de mantras, la escritura sanadora, el silencio interior, la visualización luminosa, la oración vibracional, el agradecimiento diario. Cada una de estas prácticas limpia la mente de residuos energéticos acumulados. Hay
pensamientos que no son tuyos. Los recogiste de tu entorno, de las noticias, del dolor ajeno. Por eso, antes de creer en un pensamiento, pregúntate, ¿este pensamiento me pertenece o lo estoy cargando de alguien más? Cuando tomas conciencia, la energía se separa y al separarse libera. El pensamiento limpio es aquel que nace del alma y no del miedo. Un alma en paz siempre piensa en posibilidades y no en amenazas. Un alma despierta piensa en amor, no en control. Un alma libre piensa en servicio, no en competencia. Así se cambia el mundo, un pensamiento luminoso a la vez. La creación consciente no requiere esfuerzo, sino que requiere coherencia. Pensar lo que sentís y sentir lo que pensás. Hablar con la misma energía con la que soñás y sostener ese estado con humildad, porque la energía no se impone, sino que se expande. Cuando el alma piensa desde el corazón, todo comienza a ordenarse. Las oportunidades aparecen, las sincronías aumentan, las personas correctas llegan, y eso no es casualidad, es resonancia. Es el pensamiento que emite una frecuencia y la vida responde con la misma nota. Por eso cada mañana, antes de comenzar el día, pensá con intención. No permitas que tu primer pensamiento sea el miedo o la queja. Elegí conscientemente qué querés crear hoy. Podés decir en silencio, hoy elijo pensar con luz, y al repetirlo estás activando tu campo creador. Hoy elijo pensar con luz. También es importante aprender a desactivar pensamientos negativos. No se trata de luchar contra ellos, sino de observarlos con amor. Si tu mente dice nadie te entiende, respondete, no necesito comprensión para amar mi camino. Y así poco a poco la mente se reeduca. El alma tiene la capacidad de reescribir su historia mental. Cada pensamiento nuevo es una línea de destino nueva, y cuando esa línea vibra en amor, la realidad se transforma. Pensar bien no es ignorar al dolor, es reconocerlo sin quedarte a vivir en él. Es decir, esto me dolió pero ya no me define. Es transformar la herida en sabiduría, porque el pensamiento luminoso es el que se expande más allá de uno mismo. Es cuando ya no pensás solo en lo que te conviene, sino en lo que sana a todos. Esa es la verdadera maestría mental, usar el poder del pensamiento para elevar la vibración colectiva, y cuando eso suceda, la vida cambia, porque el universo escucha tu mente cuando vibra con verdad y responde. Cada pensamiento consciente que emitís hoy será la semilla del mañana. Cuida tu mente como un jardín, regala pensamientos de amor, de perdón, de confianza, y cada día agradece por poder pensar, porque el pensamiento es el puente entre lo humano y lo divino. Y cuando logras pensar desde el alma, comprendes que no hay destino fijo, sino vibraciones que se eligen, y cada vez que pensás con amor, estás creando una realidad donde todo puede sanar. Porque en Perfil Oculto, Terapias Alternativas, lo sabemos y lo vivimos. Buscamos el origen, sabemos el porqué y te demostramos quién. Hoy, en Perfil Oculto, Terapias Alternativas, lunes 3 de noviembre, la energía del pensamiento, cómo se crean las realidades. Nos vemos en el siguiente episodio de este su podcast preferido, mañana martes 4 de noviembre, con la emoción no expresada y sus consecuencias en el cuerpo.